Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo, Buenas tardes. cómo les ha ido? Bien, gracias. ¿Y usted? ¿Cómo les fue en su segunda evaluación? Yo bien, estuve unos días fuera y pues sí estuve dando clase, pero solamente a mis alumnos de análisis. Pero no tenía buena red, entonces de hecho solamente podía conectar mi iPad y quería conectar la lap y se trababa. Entonces pues no era muy factible. A ellos pues nada más les di dos métodos numéricos, los vi 2 días y ya mejor decidí no dar clase. Pero todo bien. ¿Cómo les fue en su examen de control? ¿Para qué le digo? ¿Cuánto sacaron? Todo bien, profe. Puro 10, yo digo. Sí, sacamos buena calificación, profe. Bueno, yo espero que se recuperen en el extraordinario y ya vayan más seguros. Pero mientras, pues hay que adquirir las habilidades y no queda más que practicar. Con la práctica, van a ver que lo van a lograr. Entonces, pues vamos a comenzar la clase el día de hoy y haciendo un recuento de al menos la clase anterior. En la clase anterior nos quedamos en que íbamos a hablar del análisis de estabilidad según el criterio de Ruth-Hurwitz. Previo a eso, ya vimos lo que era, según la localización de los polos en el plano, la influencia de los polos dominantes, que es la que me va a dar más o menos, o yo voy a estimar la respuesta de mi sistema y sobre todo si es de orden superior. Debo de analizar el plano complejo y para entrar a lo que es estabilidad, pues debo de tener bien claro lo que ya hemos estado hablando. Esos polos dominantes son aquellos que están más próximos al eje imaginario. Estos, los más próximos, ya sean reales o sean imaginarios. Pero recuerden que de acuerdo a la respuesta de los tipos de sistema, cada uno de ellos tienen un comportamiento. Cuando son imaginarios o complejos conjugados, sabemos que son más o menos Jx, son sistemas subamortiguados. Cuando son imaginarios puros, que esos son los más críticos en nuestro sistema, son sin amortiguamiento. Simplemente más o menos. Cuando son reales diferentes, como los que marco ya ahí, reales diferentes es un sistema sobreamortiguado. Y cuando son reales iguales, digamos que están ahí los dos, son sistemas críticamente amortiguados. Cuando se analizó un sistema de orden superior, dijimos que según el orden lo íbamos a dividir en órdenes de 1 o 2. Y de acuerdo a la posición de sus polos, veíamos lo que era el dominio de ese sistema. Y el dominio precisamente era lo que estaba más cercano al eje imaginario. Quería decir que independientemente del orden del sistema, si lo más próximo a ese eje tiene un comportamiento de orden 1 u orden 2, siempre el comportamiento final va a ser de este tipo. A eso se le conoce como la influencia de los polos dominantes. Haciendo referencia a este mismo plano con base a la estabilidad, ya hemos visto o hemos platicado que el eje completamente izquierdo se le llama el plano, o bien se le conoce como el plano de estabilidad o estable. Simplemente todo lo que caiga de este lado es estable. Sean reales iguales, sean reales diferentes,
sean complejos conjugados. Pero a medida que me vuelvo a aproximar a esta zona verde, esa estabilidad tiende a perderse. Por lo tanto, si toco el eje imaginario, todo lo que esté aquí, nuevamente lo marco, todo sistema que caiga ahí es un sistema marginalmente estable. Listo. Y por último, todo lo que caiga en el plano positivo o el plano derecho, ese sistema es inestable. ¿Qué quiere decir? Que directamente yo, conociendo el polinomio característico del sistema, calculándole sus polos, puedo saber si el sistema es estable, inestable o marginalmente estable. ¿Qué otra cosa? También vimos algo como esto. Mencioné, independientemente del orden del sistema, divido ese polinomio en polinomios de orden 1 o 2. Lo más cercano al eje imaginario es la influencia del polo dominante, con este tipo de respuestas. Pero si al menos uno de sus polos cae en el plano positivo o del lado derecho, en automático ese polo es el polo dominante. ¿Por qué? Imaginen, los voy a marcar así en rosa todos. Imagínense que tengo un sistema de quinto orden y todos mis polos caen por acá. Uno por acá, otro por acá y otros así. Es más, y uno más cercano, aquí. En teoría, este sería el más dominante. ¿Están de acuerdo? Porque es el más cercano. Quiere decir que es un sistema subamortiguado, críticamente subamortiguado, marginalmente estable. ¿Qué quiere decir? Que el sistema va a oscilar, pero se va a estabilizar. Pero uno de sus polos, de los 5, cae en el plano positivo. Si yo no le doy el tiempo de análisis al sistema lo suficiente para conocer su respuesta, me puedo engañar y tener algo así. Miren, el sistema es subamortiguado, quiere decir que oscila y de repente se estabiliza. Pero si el tiempo de análisis no es el suficiente y yo observo que hay un polo en el plano de inestabilidad, cuando yo siento que se va a estabilizar y de repente ¿qué hace? Se vuelve a disparar. ¿Sale? Entonces, este tipo de situaciones suelen pasar. Otra, imaginen que tienen un sistema con polos reales diferentes o reales iguales. Un sistema sobreamortiguado o críticamente amortiguado y de repente tengo esto. Qué bonita respuesta. Y otra vez lo mismo, se inestabiliza su sistema. ¿Sale? Entonces, muchas veces los profesores les dejan resolver ecuaciones diferenciales que ni siquiera saben de dónde salen. Tienen que aplicar un método numérico. Eso pasa mucho en modelado. Y resulta que las respuestas de su sistema son de este tipo. Y pues el alumno de modelado todavía no alcanza a ver este sentido de las señales. No sabe qué significa o por qué pasa eso. Y sobre todo cuando las funciones no cumplen con las características de un sistema lineal. Recuerden que para ver sistemas lineales o representar un modelo mediante una ecuación diferencial, esa ecuación diferencial debe tener ciertas características. Y una de ellas es, o hay dos más bien, dos variantes. Una que sea invariante en el tiempo y la otra que es variante en el tiempo. ¿Qué significa eso? Si es invariante en el tiempo, simplemente obtengo una respuesta y analizo su señal.
Pero cuando es variante en el tiempo, ¿qué significa? Pues que en este instante de tiempo voy a tener una variación del parámetro y ahí mismo puede tener otro tipo de respuesta. Entonces, si no somos capaces de identificar el modelo matemático obtenido de un sistema, pues estoy destinado a no saber la respuesta. Y la respuesta está aquí representada. Entonces, todos los modelos matemáticos deben de ser obtenidos de sistemas físicos. ¿Cómo se llama eso? Que todos los modelos deben de ser compatibles y determinados. Cuando los modelos no son determinados de un sistema, puedo aplicar toda la teoría necesaria que yo tenga, pero no sé qué voy a tener de respuesta. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que más he peleado yo con los profesores, de que les enseñen bajo modelos físicos para que puedan hacer los análisis. Si les dan los modelos ya preestablecidos, pues no sabemos de dónde salen, y el alumno lo único que aprende a hacer es aplicar la fórmula, la teoría, pero no ve más allá, ¿sale? Entonces, bajo esta teoría, pues ahora ya viene un nuevo criterio. Ese criterio de estabilidad, pues me lo va a dar precisamente esta metodología, criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, que bueno, pues al menos ya todos lo vieron. Pero antes de que pase al criterio de Routh-Hurwitz, sí, para la región dominante junto con los polos. Sí. ¿Qué pasó? Ajá, o sea que la región dominante, esa estará abarcada por los polos, ¿no? Los que son los dominantes. Sí. Todo Pero hay algún... creo, sí recuerdo que me preguntaste en la clase anterior que si había un criterio, ¿no? Ajá, algo así. Pero bueno, quería ver para que me sacara de algunas dudillas que tengo de esa parte, nada más. ¿Tienes algún ejercicio en específico o solamente es la pregunta? No, bueno, solamente es la pregunta. Sí, miren, lo que pasa es que muchas veces se los he dicho, como el profesor llega y les pone un modelo matemático representado mediante una función de transferencia y simplemente hay una constante, les dice calcular la constante para ver la estabilidad del sistema. Y ustedes calculan una K, y esa K, pues en función de ella, yo sé si mi sistema cambia o no de signo en la columna del criterio. En el plano, simplemente tú vas a tener esta representación de los polos. Los polos representados en el plano complejo, así manéjalo nada más. Todo lo que esté cercano al eje y en la parte estable es tu polo dominante. Sea reales o sean complejos conjugados. Ese polo dominante, ¿qué te va a decir? Que es la característica de respuesta de tu sistema. Nada más. ¿Estás de acuerdo? Si tienes una distancia, pero esto es para diseño. Para diseño, ¿tú qué tienes que hacer? Calculas los polos de tu sistema. ¿Qué es un polo del sistema? Pues recuérdate que tienes el numerador y tienes el denominador. En el denominador, aquí está tu polinomio característico. Sn más Sn-1, etc. Y recuerda, tú vas a diseñar un controlador. Ese controlador puede tener las características. Un integrador. Si tú colocas un integrador a tu función de transferencia, le estás agregando este término. ¿Estás de acuerdo? Si pones un integrador derivativo, un PI proporcional integral, tienes una constante más otra constante en S. Si tú desarrollas el álgebra,
le vas a agregar coeficientes, de modo que no afecten ¿a quién? A tus polos dominantes. ¿Qué quiere decir? Que para diseño tienes esa regla que está entre 5 a 10 veces de distancia de tu polo. Quiere decir que cuando se diseñe, esos polos deben de estar de este lado. Y haces que tu sistema siga siendo estable, pero a lo mejor corriges velocidad de respuesta. ¿Estás de acuerdo? Pero eso ya es para diseño. Ustedes ahorita no están diseñando. Simplemente están aplicando o aprendiendo a aplicar la teoría del control. ¿Sale? Es completamente diferente. No sé si quede claro o si tengas alguna otra cuestión. Sí, o sea, es que más que nada, bro, pensé que tenía un número, pero no, sí, de hecho estoy aquí con el libro viéndolo, y bueno, ahí en su pantalla, y sí. Incluso cuando en tu sistema, y esto lo van a ver un poquito más en lo que es teoría del control 2, porque ahí viene, teoría del control 2, ven un tema que se llama lugar geométrico de las raíces, y precisamente la colocación de las raíces te va a dar el comportamiento del sistema. ¿Qué significa eso? Que yo quiero que mi sistema se comporte así. Necesitas un polo de este tipo y diseñas en función del comportamiento que tú deseas. Ahora observa, cuando nosotros analizamos un sistema de orden superior, digamos, y resulta que tengo aquí un polo, y después de esas 10 veces de distancia, me encuentro otro polo, pues entre más alejado estés del eje imaginario, estos polos se pueden despreciar. ¿Qué significa? Pues que si en tu denominador tienes esto, S más polo 1, bueno, voy a poner polo 1, S más polo 2, S más polo 3. Si sabes que ese es tu sistema de tercer orden, pero uno de sus polos está muy alejado, ¿qué haces? Lo desprecias y simplemente eliminas ese elemento de tu sistema. ¿Sale? Entonces, por eso es importante conocer la posición de los polos en mi sistema. ¿Para qué? Primero, para saber su estabilidad, su comportamiento y su dominancia, y estimar el comportamiento del sistema. ¿Sale? Bien. Siguiente. Vean, ¿qué dice el criterio de Ruth? Pues el criterio de Ruth está sencillo. La clase anterior vimos algunas reglas básicas para este criterio. Y básicamente eran las siguientes. Que mi polinomio característico, bueno, mencioné dos cosas. Tenemos el polinomio 1 del sistema. ¿Cuál es el polinomio característico del sistema? Es el que se obtiene de la matriz propia del sistema. 2. Ese polinomio característico es el resultado de un control o bien una representación de control en lazo cerrado. ¿Qué quiere decir? Que puede ser una representación total del sistema. Aquí la pregunta es, ¿cuál de los dos analizaron? ¿O cuál de los dos se analiza? ¿Se acuerdan cuál es la diferencia o no se los mencionaron? Bueno, yo estoy seguro que no se los mencionaron porque llegaba el profesor y decía, sea el sistema, o es más, sea, lo voy a poner entre paréntesis, sea el polinomio característico, es más, ni polinomio característico, lo vuelvo a poner entre paréntesis, sea el polinomio determinar si es estable.
y nada más así como el borras, ¿no? S cuadrada más 2S más 3 igual con 0. O sea, yo puedo inventar así un montón, ¿están de acuerdo? Y la pregunta es, bueno, ¿y ese polinomio de quién es? ¿Del sistema o el resultado de un control en lazo cerrado? Pues ni siquiera les dicen, ¿están de acuerdo? Y muchos de estos resolvieron, ¿están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Y lo único que veían era que si había un cambio de signo era estable o era inestable. Sí, exacto. ¿Qué más aprendieron del criterio de Ruth? Calculaban una constante, ¿están de acuerdo? Y bueno, aquí la pregunta es, ¿y alguna vez simularon? ¿Simularon para ver esos márgenes de K menores a algo, mayores a algo? Todo eso se hace. Solo los polos, profe. Solo eso. Sí. Solo eso. Y al final de cuentas, pues esto me lo hace MATLAB, ¿no? Y me dice, tienes dos polos, es segundo orden, tienes dos raíces, que para nosotros ahora se llaman polos. Son dos polos, son reales diferentes. Bueno, el sistema es sobreamortiguado, porque eso dice la teoría. Pero ¿y qué más dice? ¿Sale? Entonces, vamos a ver primero las reglas que mencioné en la clase anterior. Este polinomio característico que ya vimos, que sea del sistema o del resultado de un control en lazo cerrado, tiene ya una representación final, que es el Snésimo más, y ahí lo tengo, miren, AN-1, SN-1, AN-2, SN-2, y esto se va hasta ¿dónde? Pues hasta mi A0. Ahí está mi polinomio. No lo ven. Ahí está. Si este polinomio, vamos a ponerlo así como reglas rápidas o una estrategia, digamos. 1. Si alguno de sus coeficientes, si A de I desde I igual con n-1 hasta la 0 vale 0, ¿qué quiere decir? Voy a poner acá. Si alguno, no quiere decir que todos. Obviamente, si todos son ceros, pues no hay polinomio. Si alguno de ellos es 0, de inmediato yo puedo asumir que el sistema es inestable. Ese es uno. Segundo, si alguno de ellos es 0, el sistema es oscilante. Y 3, para que sea inestable, recuerden que pasa del plano estable y marginalmente estable hasta la inestabilidad. Por lo tanto, dependiendo del coeficiente, también puede ser marginalmente estable. Ahí está. Eso es la teoría de lo que yo puedo asumir, pero en ingeniería no puedo asumirlo así tan levemente. Tenemos que comprobarlo. Segundo, otro, si alguno de esos coeficientes desde I a n-1 al 0 es negativo, exactamente las mismas. El sistema es inestable, el sistema oscila, el sistema es marginalmente estable. Otra, si todos
los coeficientes son positivos, vean cómo incrementa. El sistema puede ser estable, pero también puede ser inestable. Si es inestable, quiere decir que puede ser marginalmente estable. Y aquí, si todos son positivos, pues ya podría tener todos los tipos de comportamiento. ¿De qué depende? Pues depende de las magnitudes de los coeficientes. ¿Y de qué depende las magnitudes? Depende de los parámetros del sistema. Por lo tanto, pero teóricamente yo ya estoy asumiendo un resultado, pero hay que comprobarlo. Y por último, y este sí es el más esencial, si el coeficiente A0 es negativo, en definitiva el sistema es inestable. ¿Sale? Entonces, no es ponernos a resolver ejercicios y nada más, sino ver la teoría, vaciarla, aplicar la metodología y comprobarlo. Y después, simularlo. Pero hasta ahorita la única herramienta para simular pues es calcular las raíces, ya sea implementando un método numérico o diciéndole a MATLAB que lo haga. Pero vamos a hacer una simulación ya cuando calculemos las Ks y ver el comportamiento de los sistemas. ¿Cómo voy a saber el comportamiento? Pues ya lo sé, aquí está. Por eso se analizaron los tipos de sistema. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, todo bien. Bien. Pues, ¿qué dice el criterio de Root? Bueno, pues dice que tengo que hacer un arreglo en el cual debo ir calculando coeficientes en función de los mismos coeficientes del polinomio característico, y que si en la fila, en la primera columna, perdón, de mi arreglo existe un cambio de signo, de inmediato puedo decir que mi sistema es inestable. Obviamente hay que comprobarlo. Lo vamos a comprobar con la gráfica de los polos. 2. Si existe más de un cambio de signo, puedo asumir los tipos de polos que voy a tener. Pero eso, bueno, ya se va determinando con la práctica. ¿Cómo se determina esto? Bueno, pues según el orden de los coeficientes. En el otro me faltó hasta el enésimo. ¿Ven? El a enésimo quiere decir que este es para ir con n hasta 0. Me lo llevo para ya no escribirlo. El arreglo pues simplemente es colocar los coeficientes del polinomio de esta forma. ¿Qué hago? Comienzo en el orden enésimo y de ahí enésimo menos 1, enésimo menos 2, enésimo menos 3 hasta el S0. El S0, recuerden que el S0 pues todo número cantidad elevado a la 0 es 1. Quiere decir que en esa posición va el coeficiente independiente de mi sistema. Y comienzo a colocar los coeficientes. Yo normalmente hago esto, observen. En el enésimo pongo AN y el profesor dice acá va el AN menos 2 y así, ¿no? AN menos 4. Yo siento que es más fácil hacer esto. Simplemente AN en las dos primeras filas, AN menos 1, AN menos 2, AN menos 3, AN menos 4, AN menos 5, etcétera, etcétera. Así, según el orden del sistema. Y después voy calculando los coeficientes nuevos. B1, B2, B3, hasta todos. C1, C2, C3 y así sucesivamente. ¿Cómo se calcula B1? Aquí está. Simplemente es un arreglo
por cofactores menores, y aquí los tengo. Este es mi cofactor menor. Y recuerden, cuando yo resuelvo un polinomio, perdón, un determinante, hago esto. Digamos que tengo este determinante. A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2. Cuando yo quiero sacar el determinante, ¿qué hago? Digo, A1, 1 por A2, 2 menos A2, 1 por A1, 2. Pero en el criterio de Roth lo toma al revés. ¿Qué dice? Pues que primero calculo A2, 1 por A1, 2. Observen, aquí está. Colocan este y dice AN por N menos 3. No lo hizo así. Está bien. Lo que pasa es que aquí le pone un signo negativo. Y al ponerle el signo negativo, ¿qué hace? Primero realiza este producto. A ver si lo observan. Aquí está. Como el criterio, al hacer el producto, hace esto, toman la parte positiva así. Dice A2, 1 por A1, 2 menos el A1, 1 por el A2, 2. Así. Para que eso suceda, observen, este es este. Y este es este. Estas son las matemáticas comunes, ¿están de acuerdo? Y este es el criterio de Routh-Hurwitz. Por lo tanto, ¿qué hace? Simplemente lo multiplica por menos 1. Y aquí está, este menos 1. Ese menos 1 hace que sea lo correcto en las matemáticas. Pero una vez que empiezan a resolver esto, pues ya ni se acuerdan de esas reglas. Simplemente, ¿qué hacen? Este por este menos este por este, entre este coeficiente. ¿Están de acuerdo? Y así lo han hecho. Entonces, ¿qué sería? Que el B1 sería igual a ¿quién? El AN-1 por el AN-2 entre el AN-1. Me faltó. Menos el AN por el AN-3. Ahí así. Oh, no quiere rayar. Ahí está. ¿Sí? Y bueno, pues así sucesivamente. El B2, ¿quién sería? Pues ahora tendría el AN-3 por el AN-4 menos el AN-2, AN-5 sobre el AN-3. Y así sucesivamente. ¿Sale? Y bueno, pues aquí lo más importante ya es la práctica. La práctica pues es mucho más fácil que estar explicando una metodología que ya está implementada. Ven, hay ejemplos característicos. Tienes S cúbica, ahorita lo vamos a sacar de un sistema real. 5S cuadrada más 2S menos 8. Vean, ahí hay una regla. Si el coeficiente independiente es negativo, de inmediato el sistema es inestable. Y ya no hay que hacer nada, ¿están de acuerdo? Pero bueno, ¿qué dijimos? Que en ingeniería tenemos que comprobarlo. Se va a comprobar de dos formas. La forma gráfica, que ya está ahí, y pues la forma metodológica. Por lo tanto, ¿cómo queda esta representación? S cúbica, S cuadrada, S1, S0. Coeficientes enésimo, enésimo menos 1, enésimo menos 2 y enésimo menos 3. 3 menos 3 es el azar. Y ahí está. Esa es mi representación. ¿Qué hago? Calculo este coeficiente. Vamos a llamarle D1 y lo voy a poner por acá. Dijimos la regla 5 por 2
menos 8 por 1. Sería más 8. ¿Entre quién? Entre 5. ¿Eso cuánto es? 18 quintos. Y ya está. Quiere decir que B1 vale 18 quintos. Y ya no hay más. Ya no hay más coeficientes que calcular. Por lo tanto, este es un 0. Siguiente. Vean, este sería el C1 y ahora este es mi factor a calcular. C1 es igual a ¿quién? Producto. 18 quintos por menos 8. Menos 5 por 0. Sobre 18 quintos. ¿Qué se observa? Que 18 quintos se cancela y me queda menos 8. Por lo tanto, C1 vale menos 8. Y aquí hay algo muy característico. ¿Qué es eso? Me regreso, bueno, aquí no, acá en la página. Me regreso a la representación. No, ni siquiera está. Que lo mencioné hace rato. Si este es S a la 0, recuerden que todo número o cantidad de a la 0 es 1. Quiere decir que esta es una constante. Y la constante o el elemento independiente de mi sistema, ¿quién es? El menos 8. Quiere decir que en el S0 siempre va a existir o va a caer el término independiente del polinomio. Y el criterio dice, si en la primer columna existe un cambio de signo, así de simple, el sistema es inestable. Observen, 1 positivo, 5 positivo, 18 quintos positivo y se encuentra el menos 8. De inmediato, yo ya lo sabía desde la teoría, por lo tanto, el sistema es inestable. Y hasta ahí. Segunda, vamos a ver si se porta bien MATLAB. Segunda, calculo las raíces, que son los polos de mi sistema. Aquí podríamos aplicar división sintética, el triángulo de Pascal, algunos de los métodos numéricos para calcular las raíces. Y cuarto, instrucciones directas de MATLAB. ¿Qué voy a hacer? Simplemente hago lo siguiente. Defino mi polinomio con sus coeficientes cúbico, cuadrático, lineal, independiente. ¿Y qué hago? Simplemente roots de P. Y me va a decir las tres raíces de mi sistema. S, S y S. ¿Cómo la referencio? Para que mi sistema sea inestable, al menos una de sus raíces va a caer en el plano positivo. Bueno, pues aquí las tengo, miren. Vamos a abrir MATLAB a ver si ahorita podemos hacer algo más. Y ven, las raíces, ¿quiénes son? Menos 4, menos 2 y 1. Quiere decir que sus raíces son S más 4, S más 2 y S menos 1. Así son los polinomios. Quiere decir que ese polinomio en realidad representa esta función de transferencia. Como no me dice de dónde es, tiene esa característica. Entonces, uno de sus polos está en menos 4, otro está en menos 2 y uno está en el plano positivo. De inmediato hago referencia al plano y digo que el sistema es inestable. ¿Está fácil? Pues sí, está fácil. Sí. Hay reglas. Vamos a hacer uno más. Vean, ese
Independientemente de los coeficientes, la regla dice lo siguiente: s cuadrada más 6s más 8. Todos son positivos. Asumo que el sistema es estable hasta ahorita, pero depende de los coeficientes. Voy a pasar a la inestabilidad o voy a pasar a la marginalmente estable, pero hay que comprobarlo. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Lo mismo: s cuadrada, s 0, s cuadrada 1, 6, 8 y 0, porque ya no hay más coeficientes. Calculo el coeficiente B1, lo represento y lo calculo. B1, ¿quién es? El producto 6 por 8, 48, menos 1 por 0, 0. ¿Entre quién? 6. 48 entre 6, pues llego a mi otro. Es más, lo voy a dejar ahora. 8. ¿Qué observo? Que el S0 dijimos que es el valor constante ¿de quién? De mi polinomio característico. ¿Hay cambios de signo? No. 1 positivo, 6 positivo, 8 positivo. Quiere decir que el sistema es estable. Si calculo sus raíces, ahí están. ¿Ya lo vieron? Menos 4, menos 2. Menos 4, menos 2. Estable. ¿Está en el plano? Estable. Y de ahí ya puedo identificar, bueno, pero es un sistema de segundo orden, no tiene ningún problema. Si son raíces reales diferentes, el sistema es sobreamortiguado. ¿Están de acuerdo? El otro era de tercer orden. ¿Cuál sería el polo dominante? Pues está más cercano a este, pero recuerde que como hubo un en el plano inestable, este es el dominante. Independientemente del comportamiento del sistema, se va a inestabilizar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Sale? Ahí está. Otro. Y empiezan los casos particulares. Repito, aquí podemos resolver un montón, pero no se trata de eso. Se trata de ir analizándolos e ir aplicando la teoría. Otro. Cuando uno de los coeficientes es 0, ya sabemos lo que va a pasar. Vean, está hasta de más hacerlo. Uno de los coeficientes vale 0. De inmediato, yo aquí puedo asumir que S es igual a la raíz de 1 de menos 1. Y raíz de menos 1 es imaginario y raíz de 1. ¿Qué quiere decir? Que este polinomio tiene dos raíces, una i positiva y una i negativa. Si lo represento en el plano, está aquí. Es un sistema marginalmente estable. ¿Qué significa eso? Que el sistema oscila y se va a estabilizar, pero al momento de oscilar, pues prácticamente no habría un sistema que me soporte un tipo de oscilación así y de repente se estabilice. En este tiempo, pues ya se descompuso nuestro sistema. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo lo comprobamos? Comienzan los criterios, los casos particulares. Ojo, este es el más básico y es de examen de ETS. S y S0. Coeficientes. Cuadrático. Independiente, perdón, lineal no tiene. Independiente 1. Y aquí comienza lo bueno del análisis. Tengo este 0. Ese 0 no existe en mi tabla, pero coloco para poder hacer la operación. ¿Cómo calculo este coeficiente B1? Pues lo que dice la regla. B1 dice que es 0 por 1 menos 1 por 0 entre 0. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que dice la regla. Es más, voy a poner el 0 que no existe con otro color para que se distinga ahí. Este 0 es este 0. Así. Este no hay ningún problema porque no existe. Lo quito. Pero B, 0 por 1 entre 0, eso sí existe.
¿Alguna vez habían operado el 0? No. A esto se le llaman matemáticas discretas. Ojo, ¿Dijo inoperar, profesor? Perdón. operar. Habían operado con el Ah, 0. ya. Ahí hay una representación, ¿ya la vieron? Esa representación, ¿quién es? Si yo divido en 0, esto simplemente es infinito. ¿Están de acuerdo? Pero vean la importancia de llevar bien análisis numérico. En análisis numérico, recuerden que el 0 está representado por la cantidad más pequeña que observa la computadora. Y esa cantidad más pequeña se le conoce como el épsilon de la máquina. En el análisis numérico, para no utilizar el épsilon de la máquina, utilizamos un criterio de redondeo, EM, que es del orden 0.001. Quiere decir que un 0 lo represento con el épsilon de la máquina o bien el error, ¿cómo le llamamos? El margen de error en el análisis numérico. Por lo tanto, ese coeficiente B lo sustituyo por esto. B es igual al épsilon de la máquina por 1 entre el épsilon de la máquina. Y ahora sí, ¿qué le pasa al épsilon de la máquina? Se cancela y me queda el 1. Este B vale 1. Observen, no hay cambios de signo. ¿Está correcto? ¿Qué quiere decir? Que el sistema es estable, pero no es completamente estable. De acuerdo a sus polos, ¿cómo es el sistema? Es marginalmente estable. Y esto está representado acá. Y aquí están sus polos. Y aquí está la comprobación. No hay cambios de signo. Por lo tanto, no puedo decir que el sistema es inestable. Es estable completo. ¿Están de acuerdo? Pero esa teoría, recuerden que ya la traemos desde allá atrás. No es de que la aprendamos al momento. Siempre hay de forma progresiva, añadiendo términos y conociendo nuevas reglas de cálculo. ¿Sale? Entonces, cuando el alumno se encuentra un 0 ahí y quiere dividir en 0, dice, no, pues esto ya se indeterminó. ¿Tiene solución el problema? No, no tiene. ¿Cómo no? Aquí está. Aquí está la representación. Compruébalo. Aquí está la comprobación. Voy a hacer un paréntesis. Les preguntaba si alguna vez habían operado con el 0. Ojo, imaginen que tienen un circuito eléctrico sencillo. Alimento con 10 volts. Aquí tengo una R. Es más, tengo una L, tengo una R y tengo una C. Ahí está. Le voy a poner valores a mis elementos. Este vale 0.1 Henry, este vale 10 ohms y este vale 100 microfarads. Observen, estoy ejemplificando el 0. ¿Qué tipo de alimentación tiene ese sistema? Las alimentaciones se clasifican en 3, es más, en 4. CC. El CC está controlado por un interruptor. CD, no hay interruptor.
CA. Se dice que la señal es oscilante. Esta es una constante. Esta, bueno, pues tiene una representación en el tiempo. Y S, regreso a la normal, pero sé que es de S. ¿Cuál de las 4 alimentaciones tiene el sistema? No hay interruptores, no hay ondas senoidales y no hay dominios de S. Por lo tanto, Es de SD, ¿no, profe? SD. Si SD, ojo, cada uno de los elementos tiene un comportamiento. Quiere decir, ojo, que en CD el inductor se comporta como cortocircuito. Por lo tanto, solamente coloco un cable. Y el capacitor se comporta como circuito abierto. Por lo tanto, lo abro. ¿Y qué me quedó? Me quedó lo siguiente, que la corriente que circula por el inductor es la misma que circula por el resistor, y la corriente que circula por el capacitor, como es un circuito abierto, este va a valer 0. Y la corriente en el inductor es la misma que en el resistor, y por ley de Ohm simplemente es 10 sobre 10, 1 amper. ¿Están de acuerdo? Pero, ¿qué creen? Me regreso a lo que mencioné. En ingeniería no basta con eso. Si yo les digo, compruébenmelo, ¿cómo me lo van a comprobar? Conste que ustedes ya van en 5º semestre. ¿Cómo comprueban ese comportamiento? Haciendo uso de la simulación, ¿no, profe? No necesariamente. Midiendo la tensión de la resistencia. No. Ojo, la simulación es el último recurso para obtener un resultado fiel de algún cálculo. La simulación se utiliza en el caso de que no pueda aplicar una metodología analítica y dar solución a algo. Es un recurso para acelerar el cálculo, más no un elemento o una herramienta simplemente para comprobar. Recuerden, la mayoría de ustedes que tomó curso conmigo, casi no recurríamos a la simulación. Y es más, nunca hicimos una simulación para un sistema eléctrico. Lo que hacíamos era diferentes modelos matemáticos. ¿Están de acuerdo? Entonces vean, me van a ayudar porque mi MATLAB no funcionó. Ojo, pero la teoría también dice esto, que en un cortocircuito, la tensión vale 0, porque la diferencia de potencial es nula. La corriente vale algo, y por ley de Ohm, B sobre I, 0 entre algo es 0. Y vean, el 0, como dijimos que lo puedo representar con un epsilon de la máquina. ¿Ya se acordaron? Aquí está. A eso me refería cuando mencioné, ¿alguna vez operaron con el 0? Pues aquí está la respuesta. El 0 es un 0.001. Quiere decir que el inductor lo puedo representar con una resistencia muy pequeña. ¿Y qué le pasa al capacitor? Si el capacitor es un circuito abierto, la tensión vale algo, pero la corriente es nula. Por lo tanto, por ley de Ohm, B sobre I, X sobre 0, esto es infinito.
y un infinito desde el punto de vista, digamos, laboratorio, una resistencia infinita está del orden de 1 por 10 a la 10. Quiere decir que un circuito abierto lo represento con una resistencia del orden 1 por 10 a la 10. Por lo tanto, ese sistema lo vuelvo a representar con una resistencia 0 y una resistencia infinita. R0, mis 10 y R infinita. Si alguien tiene abierto el MATLAB, haga esto y observen. Voy a modelar CLC Clear. Declaro R0 0.001, punto y coma. R infinita 1 por E a la 10. Modelo del sistema malla 1, malla 2. Matriz R. Elementos propios de la malla 1, R0 más 10. Entre la malla 1 y la malla 2, menos 10, punto y coma. La 2 con la 1, menos 10. Propios de la 2, 10 más RI. Termino. Vector de excitación. Excitación en la malla 1, 10. Punto y coma. Excitación en la malla 2, 0. Punto y coma. Resuelvo el sistema. Inversa de R por B. Y me dicen cuánto vale las corrientes. Les va a dar un vector con dos corrientes. A ver si alguien lo hizo ahí rápido. Vean cómo se trabó esta cochinada. Lo ando haciendo, a ver. Sí. Es contra, coma.